Reciba un cordial saludo, estimada docente máster Jenny Villasís y compañeros. Somos el Grupo P de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNEMI. Y hoy analizaremos cómo la tecnología redefine al ser humano en nuestra exposición. Identidad y sujeto en la era digital. Para aterrizar en esta teoría, hemos desarrollado un análisis de casos prácticos que explora las diversas facetas del sujeto actual. En los casos 1 y 2 examinaremos la dualidad entre lo real y lo virtual, a través de María, quien proyecta una vida perfecta en redes, y Carlos, el estudiante invisible que solo encuentra su voz a través de una pantalla. En el caso 3 aplicaremos la visión de Alan Turing con Ana, un sujeto activo que utiliza lo digital para la transformación social. Finalmente, en los casos 4 y 5, discutiremos los riesgos de la dependencia digital con Luis y la evolución del aprendizaje visual en las nuevas generaciones. Caso 1. La doble identidad de María. Analicemos el caso de María, una estudiante universitaria que experimenta una marcada disociación de identidad. Mientras en redes sociales ella proyecta éxito y seguridad, en el entorno presencial muestra timidez y inseguridad. El propósito es comprender cómo la era digital permite la construcción de un yo, que puede diferir de la personalidad analógica, y si esta práctica constituye realmente a María como un sujeto activo. Análisis FODA. Para entender mejor la situación, aplicamos una matriz de diagnóstico, fortalezas y oportunidades. María posee una voz digital coherente y gran capacidad de interacción. El entorno universitario le ofrece la oportunidad de vincular estas habilidades con la ciudadanía digital activa. Por otro lado, tenemos las debilidades y amenazas. Su principal debilidad es la dependencia de la validación externa y la falta de autenticidad presencial. Esto puede generar la amenaza de una crisis de credibilidad y un aumento de la ansiedad por mantener una fachada de perfección. Vínculo con el rol docente. Como educadores, nuestro papel no es solo transmitir conocimientos, sino también identificar disonancias. Debemos validar los componentes digitales del estudiante para fortalecer su autoestima en un mundo real, convirtiendo su éxito virtual en una herramienta de participación activa en clase. Solución práctica. Esto nos permite que su seguridad digital se traslade al espacio físico, integrando ambas identidades y reduciendo su ansiedad social mediante la colaboración con pares y docentes. Propuestas y estrategias. Basándonos en la matriz DAFO, proponemos 2 líneas de acción. Integración de identidades. Que María utilice sus fortalezas digitales para liderar proyectos académicos, trasladando su seguridad virtual al aula de forma gradual. Por otro lado, tenemos la mitigación de riesgo. Implementar una comunicación más estratégica y auténtica, posiblemente colaborando en redes de apoyo o talleres de comunicación, para reducir la brecha entre las dos realidades. Conclusión. El caso de María nos demuestra que la identidad digital no es solo una imagen, sino un espacio de construcción del sujeto. El desafío es lograr que las herramientas digitales potencien la capacidad transformadora de la persona en todos sus contextos, y no solo como un refugio de visibilidad social. Bueno, en el caso número 2 vamos a hablar sobre el estudiante invisible. Es un estudiante llamado Carlos que en el entorno virtual su comunicación es muy activa, a diferencia del entorno presencial. Bueno, en este caso es importante poder analizar las diferencias entre la interacción virtual y la interacción presencial, que son entornos diferentes, pero muchas personas se sienten más seguras para participar en entorno virtual. ¿Por qué? Porque es a través de una cámara, tenemos más comodidad, tenemos menos precisión y entre otras cosas. Bueno, en cambio en la interacción presencial, en el entorno presencial, tenemos más momentos en el que nos toca hablar frente a otros, de mantener contacto físico, donde se pueden generar un poco de nerviosismo o inseguridad. También debemos identificar los rasgos de personalidad que se potencian o se limitan, como por ejemplo, en lo virtual podemos presenciar la creatividad, la confianza, la participación escrita y la colaboración, mientras que en lo presencial se puede limitar a estudiantes que somos tímidos, introvertidos o con ansiedad social, somos antisocial, aunque también se fortalecen ciertas habilidades que son la expresión oral, mantener el contacto directo con ciertas personas y la comunicación directa, etcétera. Pero siempre existe una inseguridad diferente en lo presencial en cambio a lo virtual. Bueno, finalmente la educación se debe generar sobre la era que estamos viviendo actualmente. Por eso es necesario mantener una educación de manera híbrida, que es un 50-50 en ambos entornos. Así los estudiantes nos adaptamos y nos socializamos un poco más, tanto en la era actual, que es en lo digital, y tanto en lo presencial, que podemos mantener una comunicación más directa, donde podemos nosotros manejar los dos entornos de la misma manera, de manera híbrida, que es un 50 y 50. Caso 3.
el sujeto según Turing en redes. En este análisis abordamos el caso de Ana, una joven que utiliza las plataformas digitales para defender las causas sociales, lo cual ejemplifica perfectamente la teoría de Alan Turing sobre el sujeto. Para Turing, el sujeto no es un individuo que acepta pasivamente las normas del sistema, sino un actor que nace de la resistencia y la rebeldía, buscando dar sentido a sus experiencias frente a la racionalización de la estructura social. Ana manifiesta esta sujetación digital al construir efectivamente su identidad y resistir a los algoritmos que intentan moldear su comportamiento, demostrando que el deseo de ser un actor de la propia historia sigue vigente en la sociedad postindustrial. Desde una perspectiva pedagógica, este caso nos invita a evolucionar de ser simples transmisores de información a guías que fomenten una resistencia consciente en los estudiantes. La innovación educativa debe apuntar a humanizar la tecnología mediante estrategias como los laboratorios de ciudadanía digital, permitiendo que los estudiantes desarrollen una voz propia y auténtica que les permita decir yo frente a un sistema que intenta instrumentalizarlos. Hoy voy a presentar el caso 4, titulado Dependencia Digital. Luis es un estudiante que pasa más de 10 horas conectados a las redes sociales. Como consecuencia, ha disminuido su interacción familiar, presenta bajo rendimiento académico y se siente ansiedad cuando no está conectado. El problema principal que identificamos es una dependencia excesiva en las redes sociales, la cual afecta a su bienestar emocional, social y académico. Desde el análisis teórico podemos identificar varios cambios de la personalidad de Luis como ansiedad constante, baja tolerancia a la frustración, necesidad de validación social. En cuanto a su conducta, se observan afectos como aislamiento social, bajo rendimiento académico y alteración en sus hábitos diarios. Este caso refleja cómo la era digital influye directamente en la construcción de la identidad del sujeto. Aunque la tecnología ofrece ventajas como acceso a la información y aprendizaje autónomo, también presenta riesgos como la adicción digital y problemas mentales de salud. Desde una reflexión crítica, es importante entender que el problema no es la tecnología en sí, sino el uso excesivo sin control. Por ello debemos promover estrategias como educación digital responsable, regulación de tiempos en redes, desarrollo de habilidades socioemocionales y apoyo familiar educativo. Conclusión. En conclusión, el caso de Luis demuestra que la era digital tiene un impacto profundo en la personalidad y el comportamiento del individuo. La identidad ya no solo se construye en la vida real, sino también en entornos virtuales, lo que puede generar tanto oportunidades como riesgos. Por ello, la educación cumple un rol fundamental, ya que debe formar personas críticas, responsables y capaces de equilibrar el uso de la tecnología. El docente, junto con la familia, debe orientar a los estudiantes hacia un uso consciente, promoviendo habilidades socioemocionales y un desarrollo integral. De esta manera se logra un equilibrio entre lo digital y la vida real. En el caso número 5, aprender en la red. En el conflicto central de este caso radica en la tensión entre los pilares de la educación tradicional y el dinamismo de la cultura digital contemporánea. Actualmente el ecosistema educativo se enfrenta en una transición donde los estudiantes optan por un aprendizaje autodidacta a través de plataformas sociales como TikTok y YouTube, priorizando lo visual y lo inmediato sobre las estructuras rígidas del aula convencional. Esta realidad enmarca en una era de hiperconectividad, donde el conocimiento se encuentra descentralizado desplazando al docente de su rol como fuente única de información hacia un modelo de conectivismo,
donde el valor reside en la capacidad de navegar y asociar datos fragmentados. Para poder responder a este cambio, se proponen estrategias como el microlearning, la gamificación y el aula invertida, buscando adaptar la pedagogía al ritmo del entorno digital. No obstante a esto, esta transformación no está exenta de riesgos, pues la rapidez de los contenidos pueden derivar en un aprendizaje superficial y en la erosión del pensamiento crítico. Por ello, la innovación educativa exige que el docente evolucione hacia la figura de un curador de contenidos, capaz de guiar al alumno en el filtrado de información y la detección de noticias falsas. En últimas instancias, la propuesta se orienta a sustituir la evaluación tradicional por proyectos transmedias y comunidades virtuales, transformando el aprendizaje en un proceso social, constante y genuinamente integrado a la vida digital del estudiante. Como conclusión tenemos que el bienestar digital debe ser una gran prioridad para los estudiantes de hoy en día, porque esto implica poder promover el equilibrio entre la vida presencial y la vida digital. Podemos lograr fortalecer la autoestima y las habilidades comunicativas, la salud emocional y el pensamiento crítico frente al uso de la tecnología. En el ámbito educativo se vuelve tan necesario estas metodologías porque forman una evaluación y nuevas estrategias pedagógicas en las realidades digitales, pero de esta manera también se podrá responder de forma exclusiva y efectiva a las necesidades de cada uno de los estudiantes en los contextos de aprendizaje. ¿Qué caracteriza al sujeto en la era digital? El sujeto en la era digital es una persona que vive conectada a la tecnología y a los entornos virtuales. Hoy en día no solo interactuamos cara a cara, sino también a través de redes sociales, plataformas educativas y medios digitales. Esto influye en cómo construimos nuestra identidad, ya que muchas veces mostramos quiénes somos mediante perfiles. Además, este sujeto es dinámico, porque está en cambio constante debido a la velocidad con la que circula la información. La inmediata hace que queramos respuestas rápidas y estemos siempre actualizados. Sin embargo, también implica desafíos como el manejo responsable de la información y el cuidado de la privacidad. La identidad hoy ya no es una sola. Casos como el de María o Carlos nos muestran que la identidad se transforma en algo maleable. Podemos ser tímidos en clase, pero líderes en la red. Como dice Touraine, nos transformamos en sujetos cuando usamos estas plataformas digitales para defender causas como vemos en los siguientes casos. Sin embargo, esta transformación corre diferentes riesgos. Podemos caer en la depresión de Luis o en la búsqueda de una perfección irreal. En conclusión, podemos decir que nuestra identidad en la era digital es el resultado de cómo equilibramos nuestra vida virtual con nuestra esencia humana real. ¿Qué papel tiene la educación? El papel de la educación, basándonos en estos 5 casos, debemos entender que la enseñanza ya no puede limitarse en la transmisión de los conocimientos técnicos, sino que también debe transformarse en una guía para la integración del ser. La educación actual tiene la responsabilidad de actuar como un puente de coherencia entre la vida física y la virtual. En estos casos, como los de María y Carlos, el sistema educativo debe dejar de juzgar la timidez presencial para empezar a validar y canalizar las competencias que estos sujetos ya demuestran en sus entornos digitales, ayudándoles a trasladar esa seguridad al mundo tangible. El aula debe dejar de ser un espacio de exposición intimidante para convertirse en un entorno de experimentación donde la identidad no esté fragmentada. Desde la perspectiva del Touraine, la educación tiene el papel crítico de empoderar al sujeto como actor social. Como vemos con Ana, el entorno educativo debe promover las herramientas críticas para que el activismo digital no solo sea un ruido, sino que una construcción de identidad consciente y de transformación. Al mismo tiempo, frente a la dependencia que sufre Luis, la educación adquiere una función de cuidado, salud mental y estableciendo los límites éticos y enseñando el autocontrol necesario para que la tecnología sea una herramienta de expansión y no una jaula de ansiedad. Finalmente, la educación debe realizar una reforma metodológica profunda. No basta con introducir computadoras, se trata de validar las nuevas formas de aprender que vemos en el caso 5. El sistema educativo debe abrazar a la cultura visual y la rapidez de la red, pero aportando el valor el algoritmo puede dar, la capacidad de la reflexión profunda, la síntesis crítica y el contacto humano.
En resumen de todo esto, es que el papel de la educación en estos casos es humanizar la tecnología para que el sujeto digital sea, ante todo, un sujeto íntegro, crítico y libre.